Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Vázquez Montoya, ingresado a la Universidad de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Y en esta hora voy a exponer 5 autores de la materia Filosofía de la Educación, al nombre de la maestra Ingrid Alma Ortega. Bien, el primer autor llamado Guillermo de Ockham. Dice él, es imposible conocer a Dios por medios naturales. Mediante la razón se puede llegar a tener un concepto de Dios, pero sin poder afirmar su existencia. Las pruebas de la existencia de Dios son objetos de fe y no de demostración. Tal como había señalado Duns Scoto, es posible definir a Dios como el ser supremo, el primero y el infinito, pero ello será siempre un concepto confuso. En realidad, Dios es más. Estamos a un paso de Eckhart y la vía mística que aún quedaba para explorar al pensamiento cristiano en todas sus dimensiones. Nominalismo es una doctrina de muy difícil reconciliación con el cristianismo. Tiende hacia una posición según la cual solo existe aquello que puede aprender como individuo, un ejemplar ligado a mi conocimiento por medio de mis sentidos o por medio de mis sentidos ayudados por instrumentos. Siguiente autor, Juan Wycliffe. Él habla del principio bíblico. Él dice, la idea tradicional de que la Iglesia es el agente nombrado por Dios para ejercer su señorío sobre el hombre, puesto que la auténtica Iglesia está constituida por los elegidos. Ningún cuerpo o institución puede usurpar esta autoridad. Más influencia, sin embargo, tuvo su tratado sobre la potestad civil. Él dice, la Escritura es la auténtica y literalmente verdadera palabra de Dios. Por tanto, no cabe en ella error alguno. Al considerar, sin embargo, la Biblia, de acuerdo con su ideología realista, como una forma particularizada de la palabra divina. Autor siguiente, Nicolás de Cusa y la filosofía alemana. Su primera intervención pública importante fue en el Concilio de Basilea, reunido con vistas a establecer reformas radicales en el seno de la Iglesia. Para ello escribió un libro sobre la unidad católica que muestra la modernidad y la lucidez de su pensamiento. En él defiende los derechos del concilio para llevar a cabo las reformas necesarias contra la debilidad del Papa y cuya intención era disolverlo. Cusa hablaba de la invocación a los santos como un vestigio pagano dentro de los límites de su autoridad. Restringía sobre todo el abuso de indulgencias. Auténtico reformador antes de la Reforma, Nicolás fue el precursor de Lutero. Zwinglio y Calvino, como Lutero, intentó sustituir un pietismo superficial por un sentimiento religioso, liberal, antidogmático e ilustrado. Siguiente autor, Erasmo. Él habla del humanismo cristiano. Erasmo utilizó el lenguaje de forma ecuménica. El elogio de la locura ha sido señalado por los historiadores como una obra fundamental de la Reforma. Claro, antecedente, el primer intento serio de dar a los hombres una concepción de lo divino sin la mediación de la Iglesia.
Después de esta crítica, la Reforma encontró el camino allanado para obtener sus fines. El humanismo cristiano sustituyó a los últimos vestigios de la escolástica y quedó sólidamente implantado en las escuelas y universidades de Europa. Por humanismo se entiende aquel movimiento que preconiza el regreso a los clásicos como precondición de renovación. Humanismos hubo de todos los tipos y para todos los gustos. Incluso Erasmo es un humanista que por todas las medias trata de conciliar la sabiduría de la antigüedad clásica con el cristianismo dentro de la autoridad establecida. En todo busca depurar los textos bíblicos acudiendo a las mismas fuentes y reinterpretándolas rigurosamente. El siguiente y último autor, Lutero, él habla del renacimiento religioso. El 28 de marzo de 1519, Lutero escribe una carta a Erasmo rogándole que se pronunciara públicamente en favor de la Reforma. Erasmo, aún aprobando los principios de que partía Lutero, rehusó seguirle y animarle en su obra, en la lucha que el movimiento reformador desencadenó. Erasmo quiso mantenerse neutral. Los humanistas del Renacimiento querían reformar y renovar la vida religiosa desde las luces que les aportaban la cultura y las letras. Pero entonces, como observa Bagnano, reducían la religión a una actividad intelectual destinada a los doctos. En ningún momento entiende Lutero que el motivo bíblico elimine la aportación de la cultura. Es un hombre religioso y lo único que le preocupa es que por unos y otros medios los hombres se escuden tras falsas razones para ignorar a Dios y su palabra. Como médico de almas, su pretensión máxima es la salud espiritual de las personas confiadas a su cuidado. Todo lo que no sea perjudicial, sino contribuya al esclarecimiento de la voluntad de Dios, es deseable y necesario. Bien, después de que he explicado estos 5 autores, ahora voy a añadir 3 preguntas. Y las preguntas son, la primera pregunta es, ¿qué desafíos se enfrentan los docentes cristianos en un sistema secular? Bien, las leyes en nuestro país rigen, es una educación laica. Fuese mejor que cada padre de familia les enseñe a sus hijos por el camino de la verdad y todo fuese totalmente diferente. Niños felices, padres felices, familias felices, casas felices, hogares felices. Bien, la segunda pregunta dice, ¿qué incluye su cosmovisión en mi práctica docente en la enseñanza? Es necesario direccionarlos, dirigirlos a los alumnos al único camino. Tercer pregunta, ¿de qué manera puedo integrar principios bíblicos en mi enfoque educativo en el servicio? ¿Qué haría yo? Bien, siendo yo un líder de jóvenes, pues motivar a los jóvenes para atraer a otros jóvenes a los pies del Señor, a los pies de Cristo, y darles una buena enseñanza, una buena educación, como debería de ser, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, y enseñarles que el único camino es Cristo, que la única verdad es Cristo, quien da vida y da una vida eterna es Cristo, y un solo camino, Cristo.
Bien, esto ha sido todo en este video. Que el Señor les bendiga y el Señor les bendiga siempre.